aceptar a Cristel que está intentando ir, pero pues no tiene el permiso para ingresar a la clase. Ok, listo, ya lo hago. Gracias. Bienvenida, Cristel. Entonces, en nuestra barra, esta fuerza está acá, de 30 kilonewton. 30 kilonewton. Estando fuerzas de 25 kilonewton, voy a hacer esto, a borrar esto y hacerlo más grande porque no alcanzo a ver bien. 25 kilonewton y 80 kilonewton. 25 kilonewton, atención. Entonces por acá nos actúan 25 kilonewton aquí y por acá nos actúan 25 kilonewton. Entonces acá tenemos 25 kilonewton y por acá 25 kilonewton. Y nos hace falta eh, 80 y 80 kilonewton. Acá nos hacen falta 80 kilonewton, 80 kilonewton, y voy a ponerle nombres a esto: 1, 2, 3 y a enumerar. Entonces aquí vamos a, esto es A, esto es B, esto es C y esto es este. Y coloco por acá los diámetros. El diámetro que tiene la zona 1, el diámetro que tiene la zona 2, el diámetro que tiene la zona 3, y esos valores son de 20, 50 y 80 milímetros. 20 milímetros, 50 milímetros y 80 milímetros. Entonces, nos piden determinar los esfuerzos en cada una de las zonas. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo normal en la zona AB? ¿Cuánto es el esfuerzo normal en la zona BC? ¿Y cuánto es el esfuerzo normal en la zona CD? Entonces habíamos hecho el primer corte. Entonces que habíamos dicho el corte para la zona AB. Para la zona AB. Pero antes de determinar el corte en la zona AB, vamos a determinar cuánto es la reacción en el apoyo D. Entonces, acordémonos que como nosotros tenemos un apoyo empotrado, esto tendría que generar un momento que lo va a colocar acá en el punto D. Tendría que generar una reacción vertical
en el punto D y tendría que generar una reacción horizontal en el punto D. Pero ¿qué sucede? Que como son fuerzas axiales, las cargas van a llegar aquí a este mismo punto, entonces solamente va a tener fuerzas normales. Entonces, para que nosotros tengamos momento reactor, debe haber una carga de flexión o una carga de corte. Para este caso no tenemos, entonces nuestro momento en D es igual a 0. Y nuestra reacción vertical del punto D también es igual a 0. Es decir, este elemento solamente trabaja a cargas axiales. Y como mi elemento solamente trabaja a cargas axiales, entonces solo va a generar cargas axiales. Entonces, para todo el elemento, para toda la estructura, entonces nosotros tendremos que hacer equilibrio de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Hacia la izquierda tenemos 30 kilonewton. Entonces, como va hacia la izquierda, tenemos menos 30 kilonewton. Hacia la izquierda aquí tenemos 25 kilonewton, menos 25 kilonewton. Hacia la izquierda también tenemos acá 25 kilonewton, menos 25 kilonewton. Hacia la derecha tenemos 80 kilonewton, más 80 kilonewton. Hacia la derecha tenemos 80 kilonewton, más 80 kilonewton. Y hacia la derecha tenemos la reacción horizontal de D más la reacción horizontal de D. Entonces no tenemos más cargas axiales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y la reacción horizontal de D. Entonces esto debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Profe, si la carga negativa es porque asumimos más la dirección, ¿cierto? Correcto. Es porque la dirección no es. La carga no, la reacción. Que para este caso va a dar negativa. Ah, sí, señor, la reacción, sí, señor. Entonces, cuando operamos, aquí nos va a quedar menos 30, menos 80, más 80, 0. Entonces nos va a quedar 80 kilonewton más la reacción horizontal de D igual a 0. Este número 80 que está sumando pasa para el otro lado a restar. Entonces me va a quedar que mi reacción horizontal de D es igual a menos 80 kilonewton. El signo menos, ¿qué me está diciendo? Pues el signo menos lo que me está diciendo es que yo había puesto mi reacción horizontal de D hacia la derecha, yo la había colocado así, en este sentido, pero como me está dando menos, entonces mi reacción horizontal de D es igual a 80 kilonewton
pero realmente no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Entonces le pongo el sentido real, la borro, le pongo el sentido real es que esta carga va hacia adentro y vale 80 kilonewton. El día de ayer nosotros habíamos hecho el corte hacia la izquierda. Esto fue lo que hicimos el día de ayer. Entonces digamos, corte de la sección AB. Entonces ahí tendríamos nosotros. Lo que habíamos hecho era corte en la sección AB. Entonces lo que habíamos hecho era que habíamos tomado el elemento y lo habíamos cortado acá. Y en el extremo del elemento teníamos una carga de 30 kilonewton. Entonces escribíamos esa carga de 30 kilonewton. Entonces acá nosotros tenemos 30 kilonewton. Y donde cortamos el elemento, entonces se va a generar mi fuerza interna AB. Y también tendría que generarse mi fuerza de corte. Y también tendría que generarse mi momento interno. Pero como mi elemento solamente trabaja a cargas axiales, los valores de momento y fuerza cortante son ceros. Porque para que exista momento y para que exista fuerza de corte, debería actuar por acá una carga de cualquier valor. Por ejemplo, si actuaran 10 kilonewton. Entonces, si actuaran 10 kilonewton, entonces mi elemento trabajaría a fuerza de corte y a momento flector. Entonces, como no hay carga que es perpendicular al eje, solamente actúan cargas normales. Entonces, como no hay carga que genere flexión ni corte, tanto mi fuerza de corte interna como mi momento flector interno son cero, entonces los voy a borrar de ahí y solamente estaría actuando la fuerza interna AB. Bueno, que nosotros le llamamos fuerza normal, ¿sí? Fuerza normal interna AP. Fuerza normal o fuerza interna. Y acá hacíamos el equilibrio de fuerzas. Entonces decíamos que sumatoria de fuerzas en X debería ser igual a cero. Todo lo que hace a la derecha positivo. Permítame un segundo y acepto a otro de los compañeros. ¿Qué más, Willy? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Entonces, del equilibrio de fuerza hacia la izquierda tenemos 30, entonces, como va hacia la izquierda, menos 30 kilonewton. Hacia la derecha, la fuerza interna AB o la fuerza normal interna AB, entonces, más la fuerza interna AB o la fuerza normal AB. No hay más fuerzas, entonces esto es igual a cero. Cuando yo despejo, entonces yo tengo que mi fuerza interna de AB es igual a 30 kilonewton. Reviso la dirección que le había colocado a mi fuerza interna AB, va hacia la derecha. Como el despeje me dio positivo, significa que la fuerza AB, su dirección está ok. Y como sale, el elemento trabaja a tensión. Cuando una fuerza sale
de la zona en que está actuando trabaja a tensión. Cuando una fuerza entra, trabaja a compresión. Pero yo también puedo tomar el corte hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a tener mi corte hacia la derecha? Entonces, mi corte hacia la derecha eh, va a tener, entonces corté hacia la derecha, entonces al cortar hacia la derecha, tengo este pedazo aquí, viene el pedazo más ancho, viene el otro pedazo más ancho, al final yo tengo mi reacción, este es mi punto B, mi punto C, mi punto D, y en el punto D yo tengo la reacción horizontal de D. ¿Cuánto nos dio la reacción horizontal de D? 80 kilonewton, y estos 80 kilonewton van entrando. Entonces ahí tengo mi reacción que vale 80 kilonewton. Entonces aquí tengo mi reacción que vale 80 kilonewton. Donde corté el elemento, entonces donde corté el elemento voy a tener mi fuerza interna AB. Y coloco las otras fuerzas que están actuando. Entonces 25 y 25 kilonewton. Veinticinco y 25 kilonewton, entonces por acá, por aquí hay 25 kilonewton y por acá hay 25 kilonewton. Acá tengo 25 kilonewton y acá tengo 25 kilonewton. Y acá tengo 80 kilonewton, 80 y 80 kilonewton que van entrando. Entonces acá tengo 80 kilonewton y aquí abajo tengo 80 kilonewton. Acá tengo 80 kilonewton y aquí abajo también tengo 80 kilonewton. Entonces hago sumatoria de fuerzas en X. Entonces sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Toda la que vaya hacia la derecha va a ser positiva. Tengo mi fuerza interna AB que va hacia la izquierda, entonces como va hacia la izquierda, menos la fuerza interna AB o la fuerza normal interna AB. Hacia la izquierda tengo 25 y 25, menos 25 kilonewton, menos 25 kilonewton. Hacia la derecha tengo 80 kilonewton y 80 kilonewton, más 80 kilonewton, más 80 kilonewton. $80 kilonewton más 80 kilonewton. Y hacia la izquierda tengo estos 80 kilonewton, como hacia la izquierda menos 80 kilonewton. Y no hay más fuerzas actuando en dirección horizontal. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces para que esté en equilibrio esto debe ser igual a 0. ¿Alguno que me ayude por favor con el valor de cuánto da la fuerza interna AB? Los mismos 30 kilonewton. Sí, profe, 30. Fuerza interna AB. Entonces, este que está restando acá, este que está restando,
lo paso para acá a sumar y opero toda esta expresión que tengo de este lado. Entonces aquí tengo estos 80 y estos 80 se cancelan. Aquí tengo 80 menos 50, 30 positivo, o sea que eso es igual a 30 kilonewton. Yo miro qué dirección le coloqué a la fuerza interna. A la fuerza interna le coloqué hacia la izquierda, significa que va hacia la izquierda. Pero como sale de la sección transversal, ese elemento trabaja a tensión. Entonces recordemos nuevamente el concepto de fuerzas internas. Si yo tomo el corte hacia la izquierda, la dirección de la fuerza interna debe ser en el otro corte en sentido contrario y tener la misma magnitud. Entonces acá lo revisamos en el corte hacia la izquierda. En mi corte hacia la izquierda, acá tengo, en mi corte hacia la izquierda, mi fuerza interna dio hacia la derecha. Y en mi corte hacia la derecha, mi fuerza interna dio hacia la izquierda. Entonces en un corte la fuerza va en un sentido y tiene una magnitud. En el otro corte la fuerza va en el otro sentido y tiene la misma magnitud. Entonces aquí me dio 80 hacia la derecha, en mi corte hacia la izquierda, 30, perdón, y aquí me dio 30 hacia la izquierda en mi corte de la derecha. Entonces son iguales pero con sentidos contrarios. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Digamos, para un ejercicio en sí, cuando pide la fuerza, por ejemplo, de A a B, basta con solo tomar un lado, ¿sí? Acá estamos confirmando que dan lo mismo, pero pues estamos tomando lo de referencia de izquierda a derecha. Sí, tomar lo más práctico. ¿Cuál es lo más práctico? Lo que tenga menos enredo. Entonces, ¿qué es lo que tiene menos enredo? El corte hacia la izquierda porque solamente tiene 30 kilonewton y la fuerza interna. O el corte hacia la derecha. Pues ya a depender de la destreza que nosotros vayamos adquiriendo en el desarrollo de los ejercicios. Entonces ya yo conozco mi fuerza interna en AB. Entonces si quiero determinar el esfuerzo normal actuante en la zona AB, lo divido entre el área de la sección transversal. Entonces recordemos que habíamos hablado de que uno de los esfuerzos es el que genera la fuerza normal y se llama el esfuerzo normal. Entonces esfuerzo normal que lo representábamos con la letra sigma. Y el esfuerzo normal no es más nada que tomar una fuerza interna y dividirla entre el área que es perpendicular a esa fuerza interna. Cuando reemplazamos valores, entonces tenemos una fuerza interna, que es la fuerza interna AB, y nosotros tendremos que evaluar el área de la sección transversal en AB, donde estamos cortando el elemento. Acá en la figura es lo que está churado en amarillo, ¿no? Es este pedazo de aquí, cortar esto imaginariamente. Pero realmente cuando yo lo corto, lo que tengo es una sección transversal circular. Entonces tengo mi sección transversal circular. Acá está actuando la fuerza de 30 kilonewton. Acá yo tengo un área en amarillo y ahí actúa una fuerza interna y esa es la fuerza interna AB, lo que llamaba P interna AB, y mi P interna AB es de 30 kilonewton. Entonces simplemente, como tengo una fuerza interna que es perpendicular al área en amarillo, divido entre el área de esa sección transversal. Entonces allí nosotros tendremos, cuando reemplazamos valores, que nuestro esfuerzo normal en la zona AB será igual a mi fuerza interna AB, que es 30 kilonewton o 30.000 newton,
sobre el área de la sección transversal. Entonces, es una sección circular que tiene un diámetro de 20 milímetros. Entonces divido entre el área de la sección, entonces pi, el círculo, por el diámetro, que es 20 milímetros, elevado al cuadrado sobre 4. Y obtenemos cuánto es el esfuerzo actuante en esa sección. Creo que lo habíamos revisado ayer y creo que va como 95-97 newton sobre milímetros cuadrados. O si alguno me ayuda con esta operación, por favor, le agradezco. $95.5, gracias Gina. 95.5 newton sobre milímetros cuadrados. Habíamos explicado ayer que newton sobre milímetro cuadrado es megapascal. Entonces aquí tenemos 95.5 megapascales. Y este esfuerzo es un esfuerzo normal de tensión. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Permítame un segundo. Hola Sara, ¿cómo estás? Sara, bastante mejor. Estoy por aquí en clase. Estoy por acá en clase, te hablo ahorita, Sarita, ¿viste? Bueno, un abrazo. Chao, Sarita. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene de esta parte? Entonces, vamos a, si nosotros, si nosotros graficáramos el esfuerzo este, entonces tendríamos lo siguiente, entonces tendríamos por acá la carga de 30 kilonewton y en la zona donde hicimos el corte, entonces tendremos una distribución de un esfuerzo uniforme en todo el área de la sección transversal de 95.5 megapascales. Porque la distribución del esfuerzo es totalmente uniforme. Ahora vamos a determinar cuánto es el esfuerzo normal interno en la zona BC. Entonces, ¿quién me dice cuánto es la fuerza interna que actúa en la zona BC y si es de tensión o es de compresión? Fuerza interna en la zona BC, entonces tomo mi corte, entonces ese corte o lo tomo hacia la izquierda o lo tomo hacia la derecha. ¿Cuánto es esa fuerza interna? En BC. Y si es a tensión o si es a compresión. 80 kilonewton. ¿A tensión o a compresión? ¿A compresión? Entonces hagamos el dibujo. Entonces tengo
tengo que cortarme el elemento en la zona BC. Entonces acá tengo mi primer pedazo. Acá tengo la segunda parte. Y acá estoy cortando mi elemento en la zona BC. Entonces aquí tendré la fuerza interna en la zona BC. Acá al inicio tengo 30 kilonewton. Y tengo 25 y 25 kilonewton. Y aquí tengo 25 kilonewton. Y acá tengo 25 kilonewton. Entonces, si hago el equilibrio de fuerzas, tendré que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y todo lo que vaya hacia la derecha lo colocamos positivo. Hacia la izquierda tenemos 30, entonces menos 30 kilonewton. Esto 30 kilonewton de acá. Hacia la izquierda tenemos 25, entonces menos 25 kilonewton. Hacia la izquierda tenemos 25 kilonewton, menos 25 kilonewton. Y hacia la derecha tengo la fuerza interna BC. Entonces, más la fuerza interna BC igual a 0. Entonces tengo menos 30 y menos 50 menos 80 que están restando, pasan a sumar. Entonces mi fuerza interna BC es igual a 80 kilonewton. Miro qué dirección le había colocado a mi fuerza interna. Va hacia la derecha. Miro cómo está mi fuerza interna con respecto a la sección transversal. Va saliendo. Entonces esto trabaja a tensión. ¿Cuánto será el esfuerzo interno en mi zona BC? Entonces el esfuerzo interno en mi zona BC pues va a ser igual a la fuerza interna en la zona BC dividido sobre el área de la sección transversal de la zona BC. Reemplazo mis valores. Fuerza interna BC 80 kilonewton o 80.000 newton. Área de la sección transversal, entonces la zona BC tiene un diámetro de 50 milímetros. Aquí está más grande, diámetro de 50 milímetros. Su área pi por el diámetro elevado al cuadrado, 50 milímetros elevado al cuadrado, y todo eso dividido entre 4. Entonces, el esfuerzo que actúa en mi zona BC es de, si alguno me regala el valor, por favor. 40.74 megapascales. Y es un esfuerzo normal de tensión. Profe, ¿por qué no se tiene en cuenta el otro diámetro? Porque yo estoy cortando en la zona BC. Entonces ya yo corté en mi zona AB. Entonces mi zona AB tiene un diámetro de 20 milímetros. Ahora corto en mi zona BC. En mi zona BC, fíjate que la varilla es más grande. Tiene diámetro de 50 milímetros. Acá está el dibujo, ¿no? La zona AB, entonces A, B, C y D. Entonces, el diámetro que tiene la barra en BC son 50 milímetros. Entonces, debo dividir entre el área que tiene la sección que estoy cortando. Y ya luego voy al tercer corte para determinar mi fuerza interna, mi fuerza interna CD. Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza interna CD?
160 kilómetros. Entonces, para yo no enredarme con tanta, 80 kilonewton. con tanta fuerza hacia la izquierda, entonces tomo mi corte hacia la derecha. Mi corte hacia la derecha tiene la reacción de D de 80 kilonewton. Entonces corto mi elemento. Entonces yo aquí tengo una fuerza de 80 kilonewton. Entonces acá se me va a generar mi fuerza interna. Mi fuerza interna CD. Y aplico mi ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Hacia la derecha tengo la fuerza interna CD. Entonces aquí tengo fuerza interna CD. Hacia la izquierda tengo 80 menos 80 kilonewton igual a 0. Los 80 me están restando, pasan para acá a sumar. Entonces tendré que mi fuerza interna en la zona CD es igual a 80 kilonewton. ¿Cómo va la fuerza? Va hacia la derecha. Pero ¿cómo está la fuerza con respecto a la sección transversal? ¿Entrando o saliendo? La fuerza interna CD. Entrando. Entonces, ¿cómo va entrando? Es de compresión. Que no nos genere confusión que la fuerza vaya a la derecha o a la izquierda. Lo que me dice que trabaja con presión o a tensión es si entra, como en este caso, como va entrando, trabaja con presión. Si va saliendo, trabaja a tensión. En los cortes anteriores, mi fuerza interna BC va saliendo, entonces como va saliendo es a tensión. Para este caso, despejé y me dio positivo. Me dio positivo significa que la dirección que asumía está ok. Pero cuando reviso mi dirección con respecto al corte, la punta de la flecha va entrando, entonces esa compresión. Ahora, si hubiese tomado el corte hacia la izquierda, por verificarlo, entonces mi corte hacia la izquierda, tiene 30, 50, 80, 80 y acá este. Entonces hago el dibujo nuevamente, solo para verificar y que ya quede claro. Entonces acá tengo la zona AB, la zona BC y la zona CD, que es donde yo estoy cortando. Entonces aquí tengo mi punto A, mi punto B, mi punto C, mi punto D. Bueno, mi punto D no, porque corté antes de D. Entonces ya yo sé que esta fuerza interna CD es a compresión. Le voy a colocar su sentido de una vez. Acá tengo fuerza interna en CD. Entonces por acá yo tengo 30 kilonewton. Por acá tengo 25 kilonewton. Por acá tengo 25 kilonewton. Por acá yo tengo 80 kilonewton. Y por acá yo también 80 kilonewton. Entonces, cuando yo hago sumatoria de fuerza en X igual a 0 y digo que todo lo que vaya hacia la derecha debe ser positivo, entonces tengo 30 hacia la izquierda menos 30.
25 hacia la izquierda, 25. 25 menos 25. 80 hacia la derecha, más 80. 80 hacia la derecha, más 80. Fuerza interna CD hacia la izquierda, menos fuerza interna CD. Y no tengo más fuerzas actuando en la dirección X, entonces esto es igual a 0. Entonces aquí tengo menos 30 y menos 50 menos 80 más 80 se cancelan y aquí me queda 80 menos fuerza interna CD, está restando, pasará a sumar. Entonces aquí me queda que mi fuerza interna CD es igual a 80 kilonewton. Me dio positivo, entonces miro la dirección, entonces miro cómo es la flecha con respecto a la sección. Va entrando, entonces como va entrando. Entonces, en mi corte hacia la derecha, mi fuerza interna me dio de 80 kilonewton a compresión. En mi corte hacia la izquierda, entonces también me da 80 kilonewton a compresión. Yo puedo tomar corte hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si tomo hacia la izquierda o hacia la derecha, o me da tensión en el corte hacia la izquierda y en el de la derecha también me dará tensión. O me da compresión en el corte hacia la izquierda y en el corte hacia la derecha también me dará compresión. Como este caso que tomé mi corte hacia la derecha, en mi corte hacia la derecha, mi fuerza interna me dio de 80 kilonewton a compresión. O en mi corte hacia la izquierda, mi fuerza interna también me da 80 kilonewton a compresión. Preguntas, dudas, ¿quién tiene hasta acá? Ok, entonces, ¿cuánto es el esfuerzo interno en la zona BC? Entonces, el esfuerzo interno en la zona BC debe ser CD, es la zona que estamos analizando. Fuerza interna en la zona CD va a ser igual a la fuerza interna en la zona CD sobre el área de la sección transversal de la zona CD, o el área que es perpendicular a la fuerza interna CD. La fuerza interna CD es de 80 kilonewton, 80.000 newton. Y el área de la sección transversal, entonces pi. Profe, qué pena, es que mi compañero Camilo se le apagó el computador para que si por favor lo aceptas. Ok, listo. Gracias, profe. Entonces, mi fuerza interna en la zona CD es la fuerza que actúa, que es 80.000 newton, sobre el área de la sección transversal, pi por el diámetro. La zona CD tiene un diámetro de 80 milímetros. 80 milímetros elevado al cuadrado sobre 4.
Entonces el esfuerzo actuante en la zona CD, si alguno me regala el dato, 15.91 megapascales. 15.92 Sí. megapascales. Y acá es un esfuerzo normal actuante a compresión. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Y ya para terminar el ejercicio, es que yo en la anterior no sé, no tengo lo de las megapascales que habías explicado. Megapascal. Entonces, Sí, no. esto está quedando acá Newton sobre milímetro cuadrado. Entonces yo tengo Newton sobre milímetro cuadrado. Me voy a acordar que Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Eso es Pascal. Y me voy a acordar que el prefijo de potencia 10 a la 6 es mega. 10 a la 6. Entonces voy a convertir esto a newton sobre metros cuadrados. Digo, por relación que hay entre metro y milímetro. Eh, 1000 milímetros es un metro. Entonces, un metro tiene 1000 milímetros. Pero como acá el numerador está en milímetros cuadrados, es al cuadrado y la parte de abajo también la elevaré al cuadrado. Cancelo mis unidades congruentes, milímetro cuadrado de acá con mi milímetro cuadrado de acá. Entonces esto me va a quedar 1.000.000 de newton sobre metro cuadrado. O lo mismo que decir, 1.000.000 es 10 a la 6. ¿Qué unidades tengo? Newton sobre metros cuadrados. ¿Qué es newton sobre metro cuadrado? Newton sobre pascal. ¿Y qué es 10 a la 6? 10 a la 6 mega. Entonces, esto que tengo yo aquí, entonces, si quiero quitar el 10 a la 6, coloco la letra mega. Mega es decir, 10 a la 6. Y si quiero quitar newton sobre metros cuadrados, newton sobre metros cuadrados es pascal. Entonces, cuando a mí me están diciendo newton sobre milímetro cuadrado, me están diciendo que es lo mismo que decir megapascal, Gracias, profe, por la aclaración. que es distinto, ¿no? Esto es diferente de pascal. Pascal es newton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, cada vez que me hablen de newton sobre milímetros cuadrados, me están hablando de megapascal. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Ok.
pero yo tengo una pregunta. ¿Tú me puedes explicar nuevamente lo de cómo identificar si queda tensión o compresión? Es que ahí me confundí, no entendí muy bien. Por ejemplo, si yo tengo esta barra y esta barra tiene unas fuerzas externas, entonces acá yo tengo 10 kilonewton y por acá tengo 10 kilonewton. Entonces, voy a cortar mi barra. Entonces tomo el corte, voy a tomar el corte hacia la izquierda. Si tomo el corte hacia la izquierda, entonces mi corte hacia la izquierda, yo tendré acá la fuerza que actúa de 10 kilonewton y la fuerza interna y la fuerza interna. Entonces yo hago equilibrio de fuerza. Sumatoria de fuerza es igual a 0. Entonces tendré sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que va hacia la derecha lo coloco como positivo. Entonces, hacia la izquierda tengo 10, hacia la izquierda porque la flecha apunta hacia la izquierda, menos 10 kilonewton. Hacia la derecha porque la flecha apunta hacia la derecha, más fuerza interna. Igual a 0. Estos 10 que están restando acá, pasan hacia el otro lado a sumar. Entonces tenemos que la fuerza interna es igual a 10 kilonewton. Me dio positivo, entonces yo miro la dirección en que había colocado la fuerza. Entonces, ¿cómo va la fuerza? Hacia la derecha. Ok.